paso al panel de acuerdo de Escazú, un panel de muchísima actualidad. Le pido a Sandra Basáñez que prenda cámara y micrófono, a ver si está disponible. Sandra. Ahí está Sandra. Sandra, ¿qué tal, Sandra? Sandra es abogada en la provincia de San Juan, es miembro del IADEM, una abogada con muchísima experiencia y trayectoria en la industria minera. No sé, Sandra, si estás teniendo algún problema para conectar tu cámara. Sí, efectivamente, Leo, tengo algún inconveniente. Me indica en la pantalla que no se puede iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. O sea, hay un tema. A ver, Pablo, ¿nos podrás dar una mano? Allí la vemos a Sandra. Ahí está. Bueno. Gracias, Pablo. Gracias, Leo. Hasta acá llego. Sandra va a ser la moderadora de este interesantísimo panel. Aprovecho para saludar a Lucía, a Patricio y a Marcos, por supuesto. Seguro que va a ser un panel espectacular. La actualidad del tema es formidable, así que muchísima suerte. Adelante, cuando termine su panel, recuerden que hacemos otro break para ya avanzar al panel final del día, que va a ser royalties y streaming agreements. Muchísima suerte y los dejo en excelente compañía, muchísima mejor que la compañía que les puedo dar yo, así que... Gracias, Leo. La verdad que venimos después de un panel intenso sobre inversiones en la región, así que creo que nuestro panel también tiene mucho que ver con eso y vamos a ir desarrollándolo. Vamos a abordar el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado regional de asuntos ambientales de la región y de ahí su importancia. Ha sido firmado en 2018 y aborda derechos ambientales como el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Nuestro panel va a tener distinta dinámica del panel anterior. En este caso vamos a tener la exposición de tres panelistas invitados, que son Lucía Valenzuela, Marcos Moreno Huello y Patricio Leito. Luego de las exposiciones vamos a dar paso a un debate y por eso los invito a todos los asistentes y participantes a aquellas preguntas que quieran hacerles a los disertantes, hacerlo a través del chat especialmente habilitado para ello. Bueno, seguimos entonces. Vamos a presentar a nuestra primera disertante, que es Lucía Valenzuela, de Pan American Silver, con base en Guatemala, y es oficial de Derechos Humanos de esta empresa. Lucía es abogada, especializada en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. Tiene una maestría en Administración de Empresas, con énfasis en Finanza, una maestría en Criminología por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido letrada del Tribunal Constitucional de Guatemala, ha sido una profesional invitada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asesora del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como dije recién, Lucía ejerce el cargo de oficial global de Derechos Humanos para Pan American Silver. Lucía nos hablará de los derechos humanos ambientales y el Acuerdo de Escazú, el contexto global y el contexto regional, y los desafíos de la implementación de este acuerdo en América Latina. Luego continuará Marcos Moreno Huello. Marcos es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un Master of Law en Derecho Comparado en la Universidad de Northwestern School of Law en 2007-2008. Adicionalmente logró el título de posgrado en Derecho Minero de la Universidad Finisterre, graduándose con la más alta distinción. Marcos ha trabajado varios años en Chile y desde el 2017 es parte del equipo de energía y minería del estudio de Berca Varela.
Él actualmente está radicado en Argentina, entonces es la persona idónea para conversar y dialogar sobre el acuerdo de Escazú y su incidencia en la Argentina. Y finalmente, Patricio Leighton hará la exposición final. Patricio es abogado de la Universidad de Chile, Master of Law de la Universidad de Georgetown, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y socio del estudio Ferrada-Neme a cargo de las materias ambientales y de recursos naturales. Su natural habilidad para gestionar proyectos complejos lo ha llevado a asesorar a numerosas empresas nacionales e internacionales. De hecho, me ha tocado participar con Patricio en algunos asesoramientos. Y es una persona muy cercana a la Argentina, así que, como él dice, es amigo de la casa y fanático de Argentina. Patricio abordará el proceso constituyente en Chile, es decir, nos llevará a esta actualidad en Latinoamérica que de alguna manera tiene tanta repercusión en la región y especialmente en Argentina. Él nos va a hablar del Acuerdo de Escazú y la búsqueda del justo equilibrio, y nos comentará también las razones por las que Chile no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Pero también nos ampliará sobre cuál es la situación de los temas abordados por Escazú en el país de Chile. Así que creo que tenemos un panel muy, muy interesante por delante y, como dije recién, estamos abiertos a preguntas y respuestas para hacerlo de manera más dinámica. Dicho esto y efectuada la presentación, vamos a dar inmediato inicio al panel y le pedimos a Lucía, a los panelistas, que enciendan sus cámaras y sus micrófonos, y Lucía que comience con su presentación. Muy buenos días y muchísimas gracias por esa excelente introducción, Sandra. Buenos días a mis colegas. Tengo el honor de abrir este panel con tan laureados profesionales, expertos cada uno en los temas en que nos toca conversar hoy. Como sabemos, la preservación del medio ambiente y el cambio climático son de los más importantes desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Por supuesto, un reto también para los abogados y para la comunidad empresarial. Particularmente cuando se utiliza el derecho internacional de los derechos humanos para proteger el medio ambiente, debemos tener en cuenta este conglomerado de tratados internacionales que conforman el derecho internacional y también los principios aplicables que los tribunales alrededor del mundo han ido aplicando en sus sentencias recientes, por cierto, sobre esta temática. Y uno de esos instrumentos es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, comúnmente llamado Acuerdo de Escazú, porque se firma pues en la ciudad costarricense de Escazú en el año 98. También vamos a dar unas breves impresiones sobre la discusión más contemporánea en el contexto del reconocimiento del derecho humano al medio ambiente sano, limpio y sostenible por parte del Consejo de Derechos Humanos, alguna información relevante sobre las metodologías de reporteo financiero que de alguna manera recogen todo este derecho internacional ambiental, para decantarnos finalmente en el contexto latinoamericano, en las directrices de la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana y finalmente de caer en el tema de hoy, que es el Acuerdo de Escazú. Así que sin más, para hablar de ese contexto global o el antecedente histórico del Acuerdo de Escazú, nos remontamos hasta 1972, imagínense, hace 50 años con la Declaración de Estocolmo. Como saben, en el mundo hay diferentes sistemas de protección de derechos humanos. Para América Latina, pues nos rige el Sistema Universal de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, que se origina en la Organización de Estados Americanos con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana.
Entonces, particularmente, el derecho internacional del medio ambiente nace en el seno de Naciones Unidas, que es el más antiguo, y tenemos una vinculación especial con el sistema interamericano por la jurisdicción que ejerce la Corte Interamericana, ¿ya? Pensemos en el bloque de constitucionalidad, en el control de convencionalidad, que es una obligación estatal para todos los países de América Latina que ratificaron la Convención Americana. Bueno, dicho sea de paso, ahora que Nicaragua no está, ¿no? Uno menos. Entonces, el derecho internacional ambiental es un régimen del derecho internacional, de la misma manera que los derechos humanos o el derecho de las inversiones o el derecho de los conflictos armados. El derecho internacional ambiental regula la protección marina, la protección de la biodiversidad, el manejo de productos tóxicos, efectos transfronterizos de la contaminación, etc. Un tratado conocido, por ejemplo, es el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Ahora, el cambio climático es un supraderecho que está regido o fundamentado en la Convención de Río de Janeiro del 92. Se ha desarrollado por medio de protocolos, por ejemplo, los más conocidos, el protocolo de Kioto, los más controvertidos, el Acuerdo de París, por ejemplo, los Acuerdos de París, que recuerdan Estados Unidos no se incluyó al inicio, pero luego con el cambio de presidencia de Biden, ellos respaldan en los acuerdos y ahora pues fueron uno de los promotores de la COP26, que fue pues el eje de discusión reciente sobre estos temas. Entonces, estos marcos regulatorios también evolucionan con el tiempo. No es lo mismo hablar de toxicidad hoy que hace 50 años o hace 5 años. Es decir, esos temas también son recogidos por el derecho. Otro eje especial para tener en cuenta en el marco del Acuerdo de Escazú es la definición de medio ambiente. Actualmente tenemos dos enfoques, hay dos enfoques. Uno es el antropocéntrico, que es el basado en el principio pro homine. Esto quiere decir, por ejemplo, que, como decía la Convención, la Declaración de Estocolmo, el medio ambiente humano contenía dos aspectos, uno el natural y el otro el construido por el hombre, y que ambos eran esenciales para su bienestar y el ejercicio de sus derechos humanos básicos. También hay un atisbo ahí de los elementos de la herencia cultural y de las características del paisaje, por ejemplo. Ambas definiciones el enfoque antropocéntrico justifica la protección del medio ambiente basado en los valores de un sistema único que soporta la vida humana. Esto significa que la degradación del medio ambiente es vista intrínsecamente como un peligro, un riesgo al bienestar de las personas. Por el contrario, una perspectiva ecocéntrica otorga un valor intrínseco al medio ambiente y a los organismos que la conforman, independientemente de la utilidad o de la percepción de valor que el ser humano le dé. Para esto, los ejemplos más ilustrativos son las leyes de protección de la madre tierra que existen hoy en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo. De acuerdo con esta postura, el medio ambiente tiene un valor autónomo, digno de ser protegido en sí mismo por el derecho. Entonces, todos estos elementos del derecho internacional ambiental, que imagínense ya tienen más de 50 años de estar vigentes, tienen un pilar específico, nacen con una iniciativa que es conciliar el desarrollo económico con la sostenibilidad y la biodiversidad. Entonces, ese es uno de los primeros pilares fundamentales. El otro ámbito importante es que el derecho internacional ambiental se configura bajo el régimen de la cooperación internacional. Desde hace muchos años los gobiernos se dieron cuenta que no podían hacerlo solos, sino que debían trabajarse pues siempre en colaboración con otros. No solo otros estados, sino ahora, según la última Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, menciona otros actores. Y entre esos otros actores se refiere a la sociedad civil, a la sociedad académica y científica y, por supuesto, el rol
esencial que tienen las empresas en la protección de los derechos humanos. Me refiero entonces a esta resolución más reciente, la 4813, que ven ahí en la pantalla. Es algo muy reciente, fue en octubre de este año que el Consejo de Derechos Humanos le da esa calificación, esa categoría de derecho universal al medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Imagínense, son 4 elementos que tienen que ser ya tomados en cuenta. Vale decir que las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos son expresiones políticas. Ya esa es su categoría o su vincularidad jurídica. Es una expresión política. Sin embargo, por ejemplo, si pensamos en la declaración que se hizo en el año 2010 sobre el acceso al agua, esa declaración del Consejo de Derechos Humanos luego fue como infiltrándose en las constituciones del mundo, y ahora vemos muchas constituciones, incluyendo las latinoamericanas, que contienen dentro de los principios fundamentales el acceso al agua como esa consagración en las cartas magnas fundamentales de los estados. Así que todo este bagaje jurídico también afecta los sistemas de inversiones. Entonces, para responder esta pregunta, seguramente que hemos escuchado sobre la economía verde o las inversiones responsables con el ambiente, los famosos indicadores ESG, Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés, ambiental, social y gobernanza. Aquí les traje algunos ejemplos, por ejemplo, la más reciente, que es el Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Es una iniciativa que se conforma por inversores, que lo que ofrecen, ¿verdad?, es una plataforma con una metodología específica para que las empresas empiecen a reportar sobre sus finanzas relativas al cambio climático. Inversiones, por ejemplo, en energías renovables o la conversión de una producción de consumo, por ejemplo, de energía eléctrica producida por fósiles hacia una eólica, por ejemplo. Entonces, eso ya se está tomando en cuenta bajo esta metodología. Otra importante, por ejemplo, es el GRI, el Global Reporting Initiative, ya tiene 20 años de existencia, y recientemente publicaron una revisión de su metodología para empalmarse con los principios rectores de Empresa de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bajo esa metodología, por ejemplo, las empresas reportan públicamente temas como los derechos de libertad sindical, la prohibición de trabajo infantil, trabajo forzoso, si existen capacitaciones sobre políticas y procedimientos de respeto a derechos humanos internamente, si hay incidentes de violaciones a derechos de pueblos indígenas, y también si se incluyen cláusulas de derechos humanos en las contrataciones de inversión o en las contrataciones de las cadenas de valor, suministros, proveedores. ¿Ya? Y por último, el Standard & Poor's. Es el más antiguo, pero creo que es uno de los más conocidos. Es una firma calificadora de riesgo público y también de empresas desde el año 2000, en donde ellos tienen un índice que se llama el Corporate Sustainability Assessment. Y esa metodología incluye temas como si la empresa tiene un compromiso con derechos humanos, si hacen debida diligencia en la materia, si hacen evaluaciones de impacto, mitigación, remediación. Hay un componente específico para medir el desempeño de la empresa con los proveedores de seguridad, tanto público como privadas. Entonces, ¿qué es clave aquí? Es clave la evolución infinita y progresiva del concepto de derechos humanos en el mundo. Y bajo los sistemas universal interamericano, que son los que nos rigen, pues esto no acaba aquí, ¿no? También, por ejemplo, Argentina, México y otros países de América, no, creo que son los únicos 2. Otros están compitiendo por ser parte de la OCDE, pero todavía no lo logran. La OCDE tiene unas directrices sobre derechos humanos. Están los principios rectores que ya mencioné, los principios de inversión responsable también. Y también tenemos una iniciativa, la Investors Alliance for Human Rights,
Imagínense que ellos nacieron en el 2008 y hoy representan 6 trillones de dólares americanos en el mercado. Operan en 18 países y representan 200 inversores institucionales, todos abogando por que se cumplan derechos humanos en las inversiones y que las empresas pues también reporten estos temas. Entonces, luego de ese contexto global, ya que pasamos por el ámbito jurídico, por el ámbito político, por el ámbito económico y financiero, y ahora nos toca aterrizar en América Latina. Voy a mencionar uno de los antecedentes que la Corte Interamericana ha dado sobre el tema, pero creo que es el parteaguas en la temática, y es la opinión consultiva 23 del año 2017. La Corte desarrolló pues varios temas ahí, ¿no? Los pueden ver en su pantalla, pero yo me voy a enfocar en los últimos dos, que tiene que ver con las obligaciones estatales frente a daños ambientales. En el número 3 vemos ahí la obligación de cooperación. Entonces la Corte en esta opinión consultiva recoge esos principios que fundamentaron el derecho internacional ambiental, la cooperación internacional. Entonces los gobiernos, ratifica la Corte, tienen obligación de notificar, consultar y negociar con los estados vecinos sobre los efectos transfronterizos de en sus jurisdicciones, ¿no? Que ocurren en sus jurisdicciones. Y luego hay un cuarto elemento ahí colocado en la filmina, que son las obligaciones de procedimiento. Y ahí ya nos enfocamos en la materia que regula el Acuerdo de Escazú. La participación pública, el acceso a la información y el acceso a la justicia son consideradas obligaciones de procedimiento. ¿Por qué? Porque el derecho humano se reconoce como tal en la opinión consultiva y también en otras sentencias de la Corte anteriores a la opinión y luego posteriormente ratifica el criterio, pero esas obligaciones que le dan al ciudadano un procedimiento claro, fácil, sencillo y accesible y inteligible, ¿no? Para entender la información medioambiental, que muchas veces es técnica, se plasma por primera vez en esta opinión consultiva. También vemos pues que la Corte de alguna manera recoge lo que existía en el derecho internacional ambiental de hace 20 años. Por ejemplo, el Acuerdo de Aarhus de 1998 es como el abuelo del Escazú, solo que se firma en el año 98 para la región europea. En cambio, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de acceso a la información, participación pública para el área latinoamericana. Entonces, ¿qué es el Acuerdo de Escazú o cuáles son sus elementos distintivos? Por supuesto, el tratado de alguna manera pues recoge lo que Naciones Unidas emite en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río +20 del año 2012, también de la Decisión de Santiago del año 2014, es decir, no eran elementos nuevos, sino eran elementos que se venían desarrollando ya en el derecho internacional y los plasman en este tratado. Lo firman o lo adoptan 24 países, hasta el momento solo hay 12 ratificaciones, dentro de ellas Bolivia, México, Argentina, por supuesto. Vamos a escuchar luego el caso chileno, pero sí que es cierto que muchos de estos derechos ya estaban contemplados anteriormente en el derecho internacional. Entonces vemos aquí que es un tratado de derechos humanos, se enlaza hoy contemporáneamente con esa resolución del Consejo de Derechos Humanos y con otras resoluciones de la Corte Interamericana que protegen derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué principios fundamentan el acuerdo? Bueno, aquí tenemos el listado, ¿verdad? Importante es fijarse en la buena fe, en la no regresión y progresividad, que es un sello distintivo del área de derechos humanos, el principio preventivo y precautorio. El preventivo, por ejemplo, emanaba del principio 21 de la Declaración de Estocolmo y del 12 de la Declaración de Río, por ejemplo. El principio de prevención del principio 15 de la Declaración de Río y de la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en su artículo 3. ¿Ya? Es decir, son cosas que ya venían dándose en el derecho. Por supuesto, el principio pro persona,
la equidad intergeneracional, que es un elemento también que se ha tomado muy en cuenta por las nuevas tendencias de litigio en Europa y en otras partes del mundo, ¿no? La soberanía permanente de los estados sobre sus propios recursos naturales, pero tomando en cuenta una visión externa, es decir, cómo las operaciones de mi jurisdicción o que yo permita y supervise en mi jurisdicción van a afectar transfronterizamente a otros estados, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos las empresas? Yo creo que tenemos como primer punto ese relacionamiento con el marco de los ODS. Muchos de nosotros en nuestros programas de sostenibilidad social o inversiones en programas sociales, tenemos como una guía orientativa a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Practicamos el diálogo, por ejemplo, es un instrumento que permite de alguna manera que el gobierno pues cumpla con esa función de supervisión, porque finalmente serán los gobiernos, los estados, los principalmente obligados por el Acuerdo de Escazú, ¿ya? Es una obligación estatal. Permitirá también que trabajemos bajo parámetros científicos y objetivos y que los estados puedan trasladar esta información a los interesados de una manera más comprensible en formatos digitales. Una oportunidad también para ver en qué momento, en qué lugares la institucionalidad pública necesita apoyo para lograr el objetivo que prevé el Acuerdo de Escazú. Algunos desafíos también es importante mencionarlos. Sobre esto yo no ahondaré. Mis compañeros pues tienen ya pues toda una exposición magnífica sobre el tema. Pero claro que por supuesto los derechos de procedimiento siempre significan inversión en la institucionalidad pública, en procedimientos, en regulaciones internas, oficinas nuevas, acceso a la tecnología, etc. Así que yo con eso termino mi exposición y los veo entonces en la sesión del conversatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Muy clara tu exposición. Gracias por tus conceptos. Marcos, por favor, si comienzas con tu exposición. Gracias. Perfecto. Ahí, buenos días a todos. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Lucía. Y gracias, Patricio. ¿Pueden ver bien la pantalla? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucía, porque la verdad es que es muy interesante conocer un poco más de la génesis de lo que es el Acuerdo de Escazú y toda la evolución que hubo para llegar a este texto, que finalmente, como bien mencionabas vos, en el 2018 en Costa Rica se puso a disposición de los países para su firme ratificación, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, ¿de qué puntos vamos a hablar hoy? Y creo que esto es bueno un poco para resumir sobre qué voy a estar conversando yo, porque la realidad es que el Acuerdo de Escazú tiene incidencia en 12 países que ya lo han firmado y ratificado, incluyendo la Argentina. Y en el caso de la Argentina, y en el caso puntual de esta charla, me parece importante hacer un punteo de qué se trata y qué objetivo persigue específico el Acuerdo de Escazú. En función de esta presentación vamos a ver que hay como tres pilares fundamentales, uno respecto a la información, tanto al derecho al acceso a la información como al deber de divulgación de la información ambiental, que es muy importante, otro respecto de la participación en lo que hace a asuntos ambientales, a decisiones ambientales, y vamos a ver acá que también hay temas de consulta pública o audiencia pública, etcétera. Y el último relacionado a la justicia ambiental. Así que vamos a conversar en un punto sobre el texto del acuerdo y cuáles son los artículos centrales que establecen estas tres cuestiones, ¿no? Lo que hace a la información, la participación y la justicia. Después vamos a ver que cuando entra en vigencia, ya está en vigencia en la Argentina, es otro dato importante tener en cuenta. ¿Qué rango jerárquico ocupa? Ha sido ratificado por ley, promulgado por decreto, también es importante saberlo a eso. ¿Cómo se aborda el objetivo que tiene el Acuerdo de Escazú? Vamos a hacer un poco más de hincapié en cuáles son algunas
algunas cuestiones que presenta su texto, que son muy interesantes de destacar. ¿Cómo afecta la normativa nacional y provincial? Vamos a ver que el Acuerdo de Escazú funciona como un paraguas, como un presupuesto mínimo, y que en muchos aspectos ya se encontraba muchas de sus previsiones contempladas por nuestro plexo normativo argentino, ¿no? Pero también es bueno conversar un poco de eso. Después vamos a ver normativa y jurisprudencia que hablan sobre el tema de Escazú. La normativa es muy escasa hoy por hoy en la Argentina, hay algunas resoluciones sectoriales, y la jurisprudencia ya hay varios fallos que al final vamos a comentar un poco más para ver la incidencia en algún caso práctico del tema este de Escazú. Así que bueno, avanzando entonces con lo que es, de qué se trata el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo del 2018, como decíamos antes, tiene 3 pilares fundamentales: la información pública ambiental. Esto lo que quiere decir es que los particulares tienen el derecho de exigir información ambiental a todas las autoridades de aplicación, y también, y vamos a ver un fallo relacionado con eso, a las empresas del Estado. Eso es importante también destacarlo en relación de que no solo esto se circunscribe a la autoridad de aplicación, también tiene alguna incidencia sobre entes autárquicos del Estado, etc. Esa información y ese acceso a la información tiene que ser muy amplio, tiene que ser comprensible, tiene que ser en lenguaje no técnico, tiene una serie de requisitos. Y también en relación a la información pública ambiental, el deber que tiene la autoridad de poner esta información a disponibilidad del público, incluso por medios informáticos, por medios de fácil acceso, en los idiomas en los cuales se hable en el país que haya ratificado el acuerdo, etc. Tiene una gran amplitud en relación a lo que hace a la información. El otro objetivo fundamental que tiene el Acuerdo de Escazú es la participación ciudadana, y acá es importante también señalar que el Acuerdo de Escazú contempla la posibilidad de la consulta o la audiencia pública, lo cual está en línea con la Ley General del Ambiente de la Argentina, que dispone de ambas posibilidades, ser consulta o audiencia. Y en esto es importante porque muchas veces a los clientes les interesa saber qué obligaciones hay, y en relación a eso hay que ir muy específicamente a la regulación de cada jurisdicción. Argentina es un país federal compuesto por provincias, y la autoridad de aplicación ambiental se corresponde con cada provincia, con lo cual habrá que ir a ver en lo que dice cada provincia en relación a la consulta o audiencia pública. Pero es importante destacar que el Acuerdo de Escazú no obliga a una o a la otra, sino que da la posibilidad. Y por último, el tema de la justicia ambiental, y acá vamos a ver también más adelante con un poquito más de detalle algunas situaciones que contempla el Acuerdo de Escazú en relación, y alguna mención que hace el Acuerdo de Escazú en relación a medidas cautelares, inversión de la carga de la prueba y sanciones económicas, que son 3 puntos, la verdad que muy muy complejo, si se quiere, dentro de lo que es la terminología que este acuerdo nos presenta, ¿no? Siguiendo con la presentación, ¿cuándo entra en operabilidad? ¿Ya está en vigor en Argentina? Sí, ya está en vigor en Argentina. Esto entró en vigor en Argentina a partir del 2021. Igualmente hay fallos que antes ya lo mencionaban el Acuerdo de Escazú. Muchas veces la jurisprudencia se adelanta, en algunos casos, a las formalidades normativas. Y en esto me parece interesante señalar que Argentina fue el 10º país en ratificar el acuerdo. De los 33 países de la CEPAL, solo 24 participaron, y de los 24, al día de hoy, solo 12 lo ratificaron. Y dentro de los países que no lo ratificaron al acuerdo están Chile y Perú, que son los principales productores de cobre en el mundo actualmente. También está Brasil, también está Colombia, que no lo han ratificado todavía. Han habido ciertas críticas por parte de los países que no han ratificado este acuerdo. Posiblemente en lo que hace al conversatorio posterior podremos indagar un poquito más respecto de eso, y probablemente Patricio nos pueda contar un poco más el caso de Chile. Yo lo que he visto es que algunas de las críticas que se hacen al texto del Acuerdo de Escazú es que tiene un texto que es que contiene ciertas obligaciones ambiguas, lo cual genera cierta incertidumbre jurídica. No tiene una gran definición de los principios, sino que los menciona y los enumera, a diferencia de nuestra Ley General del Ambiente, que los principios tienen más nivel de detalle.
eso genera ciertos problemas de interpretación y alguna dificultad en el cumplimiento, amén de que en algunos casos puntuales se ha hablado de problemas de soberanía, ¿no? Pero bueno, eso es algo que hace a qué países han ratificado, cuáles no. Argentina está dentro de los que lo ha ratificado, y volviendo a esto, está en vigor en la Argentina desde el 2021, que me parece un dato importante para tener en cuenta, porque es probable que veamos cada vez más mencionado el acuerdo de Escazú en temas ambientales en la Argentina. Siguiendo con la presentación, ¿qué rango jerárquico ocupa? Bueno, ha sido ratificado por ley, y como decíamos, viene a complementar la normativa argentina. Y acá es importante señalar que en Argentina ya habían leyes que en gran medida tocan prácticamente todos los puntos del Acuerdo de Escazú, capaz que no con tanto detalle, pero sí teníamos la Ley General del Ambiente y también el régimen de acceso a la información pública ambiental. El régimen de acceso a la información pública ambiental ya contiene para la Argentina la obligación de todas las autoridades de aplicación en la Argentina de otorgar esta información dentro de 30 días hábiles, que es lo mismo que exige el Acuerdo de Escazú. Incluso el Acuerdo de Escazú habla de 30 días hábiles o un plazo menor que cada Estado pueda tener. Pero se complementa en definitiva con lo que es nuestra ley 25.831. Dicho sea de paso, hay un proyecto de ley que se está debatiendo, se debatirá en un momento en la Argentina, respecto de darle rango constitucional al Acuerdo de Escazú, lo cual es algo que habrá que ver cómo evoluciona en relación a la Argentina. ¿Cómo se aborda el objetivo que tiene el Acuerdo de Escazú? Y ahora vamos un poco más a los específicos de estos puntos, ¿no? De la información, el acceso a la información, el deber de divulgación, la participación que pueden tener los particulares y el acceso a la justicia. Y acá creo que vale la pena hacer algunos comentarios un poco más detallados de este acuerdo. En lo que hace al acceso a la información, como decíamos, los estados tienen la obligación de 30 días hábiles o el plazo menor que cada estado contenga, y lo que dice el acuerdo es que esta información debe ser brindada de forma gratuita, de forma oportuna, de forma legible, no técnica, en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible, como mencionábamos, en los idiomas que en cada estado se hable, y teniendo en especial consideración la persona a quien se le va destinada esa información. Que la gente pueda entender, en definitiva, y ese es un poco uno de los objetivos primordiales, de qué se trata o qué grado de magnitud va a tener el impacto ambiental en relación al área de influencia en donde esta persona puede llegar a estar, ¿no? El acceso a la información también dispone que quien pida la información no tiene que justificar o dar ninguna razón de por qué está pidiendo esta información. Lo cual también es un dato importante a tener en cuenta. Uno puede pedir la información sin justificar a qué fines necesita o requiere esta información. Esto hace también a temas de máxima publicidad, que es parte de los principios, y a temas de no restringir el acceso a la información. Dentro del acceso a la información se puede denegar la información. Esto también está en línea con nuestro ordenamiento jurídico anterior a Escazú. Lo que sí pide Escazú es que en caso de denegar se justifique la denegación, lo cual en algún punto nos pone en un brete, porque justificar la denegación de la información en algún punto implica dar más información de por qué no se puede dar la información. Entonces es como que ahí hay una línea muy fina entre el deber de informar por qué se deniega la información y la posibilidad de denegarla, ¿no? Y vamos a ver en uno de los fallos que vamos a tocar, que se hace mención a esto específicamente, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que hace al deber de divulgación, el Acuerdo de Escazú sí trae como una de las obligaciones que cada estado tiene que presentar un informe, por lo menos cada 5 años como mínimo, de cuál es el estado ambiental del país y prepararlo. Bueno, habrá que ver esto, cómo se lleva a cabo y cuándo tiene lugar, pero es uno de las obligaciones. Siguiendo con lo que es el corazón del Acuerdo de Escazú, está el tema de la participación pública. Y lo que dice el acuerdo es que la participación tiene que ser abierta, inclusiva, abarcativa, que tiene que ser desde las etapas iniciales de la puesta en conocimiento y la toma de decisiones, que tiene que ser inclusiva y que tiene que ser lo más informada posible.
Vale señalar sobre esto, y vuelvo sobre el punto, que el Acuerdo de Escazú no impone la obligación de hacer una audiencia pública, lo pone como una alternativa, y lo cual está en línea con nuestra Ley General del Ambiente, hacia lo cual habrá que ver la regulación específica de cada jurisdicción, a ver qué es lo que cada jurisdicción exige, porque sobre esto, lógicamente, los proyectos tienen necesidad de saber cómo cumplir. Y acá un poco el problema, si se quiere, en relación a estos asuntos, es que se ha visto que a veces los proyectos cumplen, o se les da la autorización desde el punto de vista de la autoridad de aplicación, pero después la justicia hace una revisión sobre esto y se encuentra con que hay ciertos parámetros que no han sido cumplidos. Entonces, ahí hay un desafío muy grande para poder dar certeza jurídica y previsibilidad a los proyectos de capital intensivo, ¿no? Eso es un punto muy importante a tener en consideración. Por último está el tema del acceso a la justicia, y dentro del acceso a la justicia, el Acuerdo de Escazú toma como una bifurcación, porque hasta ese punto, hasta el artículo 8, el Acuerdo de Escazú venía discutiendo sobre la información, el acceso a la información, la divulgación y la participación en relación a esta información. Respecto a la participación, también es importante señalar que ya sea consulta pública o audiencia pública, eso no obliga, no es vinculante. Es decir, el resultado de una consulta o una audiencia pública no va a ser determinante en relación a que se avance o no se avance. Lo que es importante es que se escuchen todas las observaciones que se hagan en ese proceso de consulta pública y se les dé una respuesta adecuada. Pero eso no quiere decir que si en una audiencia pública hay una gran oposición, eso per se obliga a detener el proyecto. La normativa no exige eso y no lo dice, y el Acuerdo de Escazú tampoco lo dice. Lo que hacen es invitan a un diálogo sincero y a un diálogo, en definitiva, en pos del entendimiento de ambas partes, y que sea la autoridad la que finalmente defina, ¿no? En lo que hace la justicia, y volviendo a esta bifurcación que, por lo menos en mi opinión personal, yo veo en relación al Acuerdo de Escazú, acá el texto empieza a mencionar la posibilidad de que los estados tengan que prever la posibilidad de que haya medidas cautelares para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al ambiente. Es una previsión muy interesante y muy fuerte también, porque la posibilidad de acceder a medidas cautelares para hacer cesar, si eso uno lo conjuga con un principio precautorio, en donde la falta de información técnica no puede ser un obstáculo para prevenir un peligro, un daño concreto, bueno, puede dar lugar a ciertas medidas judiciales que hagan que proyectos de inversión intensiva tengan que ser detenidos, lo cual implica ya per se una pérdida muy, muy, muy grande para los proyectos, ¿no? Después el Acuerdo de Escazú también se explaya sobre los mecanismos de reparación, restitución, compensación o pago de sanción económica. No dicen el pago de sanción económica de quién debe ser, si de la autoridad o de un particular, o hacia quién debe ser este pago, pero ponen el término allí, a libre interpretación de la justicia. Lo cual también es algo que hubiese sido interesante tener un poquito más de definición en lo que hace el pago de sanción económica, porque eso hace a la certeza jurídica, a la previsibilidad, y también hace a la información que necesitan tener los proyectos para poder pensar en el tiempo cómo hacer las inversiones y qué costo estas inversiones pueden tener. Por último, y faltó agregarlo acá, el tema de la inversión de la carga de la prueba, la forma dinámica de la prueba, esto también lo pone el Acuerdo de Escazú como una previsión en relación al acceso a la justicia y cómo esta justicia tiene que ser permitida para los particulares. Tanto así que en el caso de que se deniegue la información, hay que informar, por ejemplo, cuáles son los resortes judiciales a los cuales los particulares pueden acceder en el caso de que la información que estén pidiendo sea denegada. Siguiendo con la presentación, y no me quiero quedar sin tiempo, y no quiero robarle tiempo a Patricio tampoco, y perdón si me estoy explayando demasiado, ¿cómo afecta la normativa provincial? De nuevo, el Acuerdo de Escazú es como un paraguas que en definitiva viene a proponer presupuestos mínimos. Sí tiene contenido específico, y en eso hay que estar muy atento porque eso es algo que los juzgados lo van a tomar en consideración y lo van a tomar en cuenta. Respecto de la información pública ambiental, hay
en nuestra Constitución Nacional ya hay previsiones que hablan del acceso a la información, y en las constituciones provinciales se ha hecho eco de esto, y también en los códigos de procedimientos mineros provinciales se ha hecho eco de esto. Yo estoy hablando más que nada de la minería, pero bueno, el Acuerdo de Escazú está claro que está dirigido al impacto ambiental de cualquier tipo de industria o cualquier tipo de obra. Eso es importante señalarlo también. Entonces, la participación ciudadana, ya lo hemos dicho, va a depender de la normativa específica que haya, y la justicia ambiental. Creo que en este sentido ya nuestro plexo normativo contempla la posibilidad de acceder a amparos y a medidas cautelares, sin perjuicio de que el Acuerdo de Escazú nos trae esto ya en un mismo texto, ¿no? Siguiendo entonces con la normativa en Argentina que invoca el Acuerdo de Escazú, es escasa todavía, probablemente en el tiempo vaya a haber más. Podemos decir que en Mendoza, que es una provincia en donde la minería tiene serias restricciones, ya se habla del Acuerdo de Escazú, hay un decreto que declara el Acuerdo de Escazú de interés provincial, y después hay ciertas resoluciones particulares de la Secretaría de Ambiente de Mendoza que hablan del Acuerdo de Escazú para darle sustento a ciertas decisiones ambientales que han tomado, ¿no? Pero bueno, en relación a eso, existe sí normativo en la Argentina que habla de esto, ya está plenamente válido, como decíamos, y está operativo y vigente en la Argentina. Siguiendo entonces, y vamos ahora a los fallos, me quedan un par de minutos, no quiero dejar de mencionar estos temas que son muy interesantes. El primero de ellos es un fallo de la Federación Ambiente y Recursos Naturales contra YPF. Y acá lo que hizo la FARN fue hacer un pedido de información específica a YPF, en donde le estaba pidiendo que informe cuáles eran todas las áreas que tenía y las concesiones que tenía YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, cuántas perforaciones había hecho, cuántas perforaciones quería hacer, si ya tenía informe de impacto ambiental, las últimas actualizaciones, las declaraciones de impacto ambiental, que son las aprobaciones ambientales que tenía que tener. También hicieron unas preguntas, y todas las preguntas están replicadas en el fallo de Cámara. Es interesante ver las preguntas porque son muy incisivas las preguntas que hace la FARN. Y dentro de esas preguntas, en la propia pregunta, la FARN, por ejemplo, en una de las preguntas dice que considerando que en el área de influencia de Vaca Muerta hay comunidades mapuches, sí la YPF ha hecho la consulta previa del artículo 169 del OIT, ¿no? Entonces, lo que está, de alguna manera, estas preguntas son como a suerte o verdad con YPF. YPF se defendió diciendo, yo soy una compañía, no tengo por qué informar esto. Y finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones del Contencioso Administrativo Federal, la Sala Quinta, confirma el fallo de la instancia anterior, diciendo que YPF tiene que dar toda esa información, que no se puede denegar la información sin justificación, y que, en definitiva, YPF, al ser una compañía cuyo 51% está controlado por el Estado, es estatal, con lo cual tiene que brindar esta información. La realidad, y esto es un comentario personal, más allá de la descripción, es que por el tenor de las preguntas que hace la FARN a YPF, digamos, es muy posible imaginar hacia dónde están dirigidas esas preguntas y para qué va a ser usada esa información. Entonces ahí hay un asunto en relación a cómo tiene que ser tratada el asunto de la información y el asunto de la publicidad, y qué temas pueden ser develados, hasta qué punto, y cómo estas denegatorias de información tienen que ser tratadas. Y en eso hay que ir específicamente, porque el Acuerdo de Escazú lo permite denegar cierta divulgación de información, y también lo permite nuestra ley 25.831, que habla también sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Siguiendo con los fallos, y me quedan pocos minutos, perdón Patricio, ya con esto finalizo. Hay un par de fallos más para tratar. Lo importante de los fallos es tener en cuenta que nuestra jurisprudencia ya está tomando al Acuerdo de Escazú, y lo empezó a tomar el Acuerdo de Escazú incluso antes que entre en vigor, y lo empezó a tomar como un lineamiento a tener en consideración y a tener en cuenta para contemplar asuntos de información y asuntos de participación. En el caso en el segundo fallo que estamos viendo, en Córdoba había un emprendimiento inmobiliario de 30 oficinas y 20 estacionamientos. El emprendimiento no tenía un estudio de impacto ambiental, no tenía una audiencia pública, que en el caso de Córdoba era algo requerido, con lo cual hubo una oposición y la justicia dio lugar a la oposición en relación a este desarrollo.
El desarrollo sí contaba con una aprobación particular del gobierno, pero no tenía estos otros presupuestos mínimos, no cumplía con estos otros presupuestos. Por lo cual la justicia, a pesar de una autorización, consideró la autorización como algo parcial y mandó a detener el proyecto, ¿no? Después, siguiendo un poco con los fallos, hay un tema de una asociación civil en la Reserva de San Martín, esto de nuevo en Córdoba, contra la Federación Argentina de Hockey. La Federación Argentina de Hockey había hecho una cancha de hockey en una zona de usos de una reserva natural, y bueno, eso fue motivo de un reclamo. La justicia hizo eco de esto, la justicia mencionó dentro del reclamo al acuerdo de Escazú como uno de los asuntos a tener en cuenta en relación a esto. De nuevo, tampoco se cumplían con ciertos requisitos mínimos, y eso dio motivo a que se mande a desarmar la cancha de hockey y a volver todo a su estado anterior. Y ya terminando, hay un amparo en la Ciudad de Buenos Aires respecto del arbolado. Una persona particular hizo un juicio para que, hizo una presentación judicial para que se informe cuál era el estado del manejo de arbolado de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema muy interesante. Y como resultado de esto, la justicia le impuso la obligación a la Ciudad de Buenos Aires a hacer pública por medios online todo lo que era en relación al manejo del arbolado de la ciudad. Y acá vemos cómo ya los particulares pueden empezar a pedir ciertas cosas, y existe la obligación de divulgación, que es una de las partes fundamentales de Escazú, en pos de que las autoridades empiecen a publicar esta información. Bueno, el penúltimo fallo es un fallo en relación a la provincia del Chaco, un fallo muy interesante, porque acá la justicia lo que hizo fue imponerle a la autoridad de aplicación y a la provincia del Chaco que disponga de ciertas cuotas para que la pesca no sea depredatoria. Y acá volvemos a ciertos principios ambientales en relación a lo que hace a las generaciones futuras, ¿no? Y el cuidado de las generaciones futuras. Y cómo tiene que haber cierta cuota para que la pesca no sea algo depredatorio, y que en definitiva las generaciones futuras tengan que pagar el precio de que las actuales hayan sido depredatorias en función de sus recursos naturales. Es un fallo muy interesante, y también se menciona al acuerdo de Escazú dentro de las consideraciones de este fallo. Y por último, y ya terminando, hay un fallo en lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires también por un tema urbanístico, en donde se hizo una presentación para que se detenga cierta discusión normativa, porque no había una audiencia pública, y la justicia falló diciendo que todavía quedaba tiempo para hacer la audiencia pública, con lo cual no hizo lugar a la petición. Pero bueno, con esto doy por cerrado esta exposición. Creo que en relación a la Argentina vamos a ver mucho más en relación a esto, y para los clientes, las empresas mineras sobre todo, va a ser un tema de especial atención, sin lugar a dudas. Gracias, Marcos. Muy interesante tu presentación y toda la información que nos has brindado, especialmente a los abogados argentinos, en esa recopilación de tanta actualidad de los fallos en relación a Escazú. Le damos ahora la palabra a Patricio para que nos comente sobre Chile. Adelante, Patricio. Perfecto, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Yo debo decir que cuando me llegó, es completamente cierto que soy un fanático de la Argentina, y es completamente cierto que cuando me dijeron que venía a hacer un panel sobre derecho minero y con distintas perspectivas, además de derecho ambiental, que es mi formación, en Argentina, dije fantástico. Estaba muy contento, y mi desilusión fue enorme cuando me dijeron que iba a ser telemática. Pero a su vez me dijeron, y exigí, que el próximo panel o el próximo seminario fuera presencial, así que no se les ocurra hacerlo en Chile, tiene que ser en Argentina de nuevo. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Creo que a mí me encanta terminar para tratar de incorporar las variables de todas mis exposiciones. Creo que Lucía hizo una preciosa presentación de los orígenes de Escazú y cómo nos lleva pasando por los derechos humanos, llegando al derecho ambiental, y nos lleva a una introducción de lo que es Escazú. Marcos nos aplica lo que todo el mundo quiere escuchar, y por eso me pareció fantástico incluso tus casos, Marcos, porque muestra, sobre todo una audiencia principalmente argentina, cómo se ha aplicado Escazú, cuáles son los lineamientos, las obligaciones y cómo funcionaba en la práctica. Y claro, yo voy a introducir una variable distinta. Voy a hablar de Escazú, pero casi hacia el final,
y voy a explicar un poco las cosas, mi presentación es bien provocadora, me gusta así serlo. ¿Cuál es este justo equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio, si es que lo hay? Y quiero tratar de, si bien es cierto voy a hablar de Chile, voy a tratar de ser lo menos localista en términos del análisis, sino que ojalá mantener miradas macro que les permita a ustedes poder entender un poco lo que está pasando en Chile. Nosotros estamos viendo un proceso tremendamente interesante desde múltiples dimensiones, pero desde la perspectiva ambiental, que es la que voy a abordar, incluso también. A ver, veamos si acaso funciona. ¿Se acuerdan cuando Alicia va arrancando la reina de corazones y se encuentra con el gato Rizón y se encuentra dos caminos, o frente a dos caminos? Y en esa encrucijada se produce el siguiente diálogo. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debe seguir para salir de aquí? Bueno, eso depende en gran medida del lugar al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, entonces tampoco importa mucho el camino. Si no sabemos qué es lo que queremos o hacia dónde queremos ir, nunca va a importar el camino. Y esto es súper importante, esto es algo que yo ocupo habitualmente en mis clases, en las tomas de decisiones, en los casos de política pública, incluso en los conflictos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál debiese ser la solución? Y de alguna manera, en este desafío permanente que tenemos de buscar o promover el desarrollo sustentable, no me cabe la menor duda que todos, la audiencia, los expositores, incluso las personas en general, están de acuerdo que todos aspiramos al desarrollo sustentable. Son pocos aquellos que quieren desarrollo destruyendo el medio ambiente y sin importar las personas, o bien la protección total absoluta sin que importen las personas y que da lo mismo que la gente se muera hambre. Todos pensamos y promovemos el desarrollo sustentable. La definición de qué es sustentable, ¿dónde encontramos este equilibrio? Es realmente el desafío. Y desde la perspectiva chilena, de alguna manera lo que nos pasa es que cuando uno mira nuestra constitución, que es de los 80, y vamos a hablar un poquito de esa constitución, era una constitución que era más bien individualista, que miraba hacia los derechos de la persona, pero como persona recordemos que fue creada en dictadura por un grupo de personas académicas tremendamente inteligentes, pero desde una perspectiva completamente teórica, y era una constitución muy orientada al individuo, a la persona y sus derechos y sus libertades, y por tanto un sesgo que era tremendamente individualista. Hoy día estamos en una perspectiva que pareciera completamente la contraria, que no quiero llamarla extrema, pero efectivamente que apunta hacia el otro. O sea, que colectivo, la mirada todo grupal, el individuo no es importante, lo importante es el colectivo, y como siempre, la verdad pareciera siempre estar en ese justo equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio que nos debiese llevar al desarrollo sustentable? Y el concepto de desarrollo sustentable es un concepto móvil, es un concepto cambiante, porque de lo que se trata es de dos cosas que son tremendamente móviles, y tres también. Uno es este medio ambiente que es dinámico, cambiante, en permanente ajuste. Dos es las personas, que también vamos cambiando y vamos redefiniendo lo que queremos hacer. Ahí, de las razones por las cuales me encanta hacer clases, porque le hago clases a gente de 22 años, que piensa completamente distinto a mí. Yo me considero que tengo en mi cabeza 30 todavía, y tal vez me comporto como un niño, pero tengo ya 50. Y me gusta cuando me enfrento a estos muchachos jóvenes que me ven como un vejestorio, este permanente choque, el entender cómo ha ido cambiando el mundo y cómo, no me puse el tiempo, lo puse recién, Sandra, así que tú me recuerdas cuando me estaba pasando, pero no tengo una presentación tan larga. Y por tanto ese permanente ajuste y cambio nos obliga a revisitar cuál es ese equilibrio. Y en ese contexto, hoy día nos encontramos en Chile en una situación que, de hecho yo no la vi, pero bueno, sí es cierto, el 80 se dictó una nueva constitución, yo tenía 10 años, pero claramente no entendía nada, y nadie entendía nada, estábamos en una dictadura, y por tanto la posibilidad de definir la constitución es un proceso extraño. No me parece tan descabellado hoy día pensar que cada cierto periodo la constitución uno la pueda revisitar, porque efectivamente yo no me siento como los americanos, que tienen estas constituciones que pueden durar cientos de años, pero no me parece descabellado que cada cierto tiempo hay una revisión de la forma en la cual queremos proyectarnos. Y hoy día un poco lo que hablamos es de cómo nos queremos proyectar para los próximos 50 años. Esa es un poco la ambición. Y cuando uno mira la definición de los constituyentes, las personas que fueran electas, recordemos que la definición de una nueva constitución fue votada por un 80% de aprobación. Y cuando uno mira a los constituyentes y sus prioridades, prácticamente todos, de izquierda, centro y derecha, todos tienen definidos al tema ambiental como prioritario, como parte de la esencia de las discusiones que quieren centrarse. Incluso más, se ha llegado a hablar de establecer derecho a la naturaleza, lo mencionó por ahí, no sé si fue Lucía o Marco el que planteó, no, creo que fue Lucía cuando hablaba de la ley del Ecuador y de Bolivia,
que hablan de los derechos de naturaleza. Hay fallos como los de Nueva Zelanda o India, incluso recientemente un caso en Estados Unidos sobre los hipopótamos de Pablo Escobar, de cómo uno podría reconocerle derechos al medio ambiente, a ciertos objetos o elementos del medio ambiente. De nuevo, y recordemos, estamos hablando de equilibrio, porque cuando ustedes ven la Constitución o la comisión que está a cargo de la definición de la forma en la cual se va a desarrollar Chile en los próximos 50 años, es medio ambiente, derechos de la naturaleza. Está definido como parte de los elementos centrales de estos bienes naturales y modelo económico. Esto es parte de la definición que tiene que tomar este grupo de personas. Entonces, por eso es que cuando uno habla de Chile y cómo se va a proyectar en el futuro, uno ve que estamos en un momento importante de definición. Desde la lógica de la negociación, si bien es cierto, soy abogado y no soy realmente un litigante, soy más bien una persona que le gusta la negociación, creo que es importante partir por las cosas más fáciles, las cosas respecto a las cuales hay consenso. Y una de las cosas respecto a las cuales hay consenso es el agua. Si bien es cierto, y vamos a hablar un poquito de cómo se regula la constitución actual, regula el tema ambiental, uno de los temas que son particularmente violentos a la mirada del siglo XXI es la regulación del agua. El agua, si bien es cierto, es un bien nacional de su público y por tanto del Estado y que todo el mundo puede utilizar, uno puede apropiarse de él a través de una concesión del Estado, lo cual parece fantástico, es decir, el Estado mantiene el control de estos bienes y los cede igual que las minas. Sin embargo, la Constitución reconoce, al igual que las minas, al agua, un derecho de propiedad a nivel constitucional. ¿Y cuál es el problema con eso? Que cada vez que el Estado o el regulador intenta hacer algún tipo de regulación a los usos del agua, lo que sucede es que, ojo, mi propiedad está garantizada constitucionalmente. Y si bien es cierto, y si bien es un bien nacional de uso público a nivel legal, a nivel constitucional la propiedad está reconocida. ¿Cuál es el problema con eso? Que cada vez que el Estado quería regular, por ejemplo, porque había escasez o crisis hídrica, se enfrentaba a la posibilidad de demandas expropiatorias o demandas por expropiación de parte del regulador. Y eso generó que el regulador fuera muy cauto en la forma de establecer la normativa. Y eso ha generado a su vez parte de la crisis hídrica que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un problema de crisis que no es necesariamente de hoy. Si uno mira el 2008, hace más de 10 años ya hablábamos de la guerra del agua. Hoy día agua no hay. Eso es el drama. Yo tengo un cliente que tiene derecho a 3.000 litros por segundo de un acuífero que tiene 11. Eso es lo que tiene el acuífero disponible. No hay agua. Porque se sobreexplotó, porque se sobreotorgó, porque hay menos agua. Llueve menos. Llevamos prácticamente 15 años de sequía en Chile. Los últimos 10 años hemos tenido 2 de los años más secos de toda la historia de Chile. Es impresionante la sequía que tenemos y claro, hoy día obviamente lo vinculamos, es evidente el cambio climático para nosotros, para los técnicos esto no es una discusión de principio preventivo precautorio, no hay incertidumbre, hoy día la certeza, hay cambio climático y eso está produciendo efecto y estamos sufriendo las consecuencias de eso. En términos concretos, y aquí es donde nos viene de alguna manera debiese aplicarse esta formación que tenemos los abogados, que aplicar la técnica de la regulación, que tiene que ver con el agua. Hoy día el agua, creo yo que es un problema complejo, se puede resolver de manera relativamente simple. ¿Y en qué sentido? Oye, tiene sentido que uno debiese reconocer que el agua es un bien nacional de uso público a nivel constitucional y la regulación estableciérsela a nivel legal. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los constituyentes quieren establecer a nivel constitucional un derecho humano al agua, algo que la Corte Suprema ya ha reconocido. Y estamos cayendo, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, en la hiperregulación, en que tengamos una constitución maximalista, lo cual puede generar, como creo yo, varios problemas. Pero este es de los temas fáciles que uno debiese abordar, porque hay consenso de que la forma de regulación es la protección del agua a nivel constitucional y la regulación en pro del bien común. Para los que no conozcan un poco el sistema jurídico chileno, en cuanto al agua, nosotros tenemos un sistema que es extremadamente liberal. Aquí uno tiene un derecho a aprovechamiento de agua, y ese derecho es libremente transable, no tiene un uso asignado, no tiene una prioridad de uso. El consumo humano tiene el mismo consumo que el consumo industrial, minero, agrícola o incluso de subsistencia. Si bien es cierto, hay ciertas normas que la garantizan y permiten la regulación, nuevamente, dado que la garantía está establecida de propiedad, está establecida a nivel constitucional, la garantía de protección de la propiedad del agua, en específico tiene una garantía aparte sobre el agua, lo cual hace que el conflicto sea tremendamente potente. Pero ¿qué es lo que tenemos? O de alguna manera lo que uno diría, ¿de dónde venimos? La Constitución del 80 es una constitución tremendamente novedosa.
para los 80. Y una gran discusión que uno tiene con los constitucionalistas, que ellos dicen, sobre todo la gente más conservadora, si uno quiere, es una tremenda constitución, fue tremendamente visionaria. Y es cierto, si no me equivoco, es la segunda constitución del mundo que reconoce, aunque de manera limitada, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y de hecho lo regula de esa manera, no es un medio ambiente sano, equilibrado, pero es en los 80. Entonces es súper, y no solamente eso, no solo la reconoce como derecho, sino que además la protege a través de una acción que vamos a discutir en un minuto. Entonces es una constitución numerosa, pero tiene ciertos elementos que son súper centrales. Libertad económica, libertad de adquisición de toda clase de bienes y derecho de propiedad. Son tal vez los tres pilares potentes a lo que yo me refiero con esta protección de la individualidad, que son muy fuertes y de alguna manera tal vez nos llevó aparte el progreso que tenemos hoy, pero alguna vez, de alguna manera tal vez, nos llevó a este choque de miradas que tenemos también en la actualidad. Desde el punto de vista ambiental hay tres normas constitucionales también. Este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el propio 19 número 24 que establece este derecho de propiedad, establece la limitación en razón de la función social que incluye la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, como me enseñaba a mí mi profesor en la universidad, el derecho de propiedad nace limitado por la propiedad, por el medio ambiente. No existe con independencia, es decir, por el puro hecho de que uno vive en sociedad, ese derecho de propiedad está limitado no solo por el derecho de los otros, sino por la misma existencia del medio ambiente. Esa interpretación que se ha ido, o que le han ido dando los tribunales a esa normativa, le ha permitido, de hecho, la garantía, mantenerse en el tiempo de manera estable y funcionar hasta la época de hoy. Pero de nuevo, en este proceso de redefinición de la norma, es un tema que habría que ver. Y la tercera norma, que es tremendamente relevante, es la acción de protección, o conocido como recurso de protección. Tiene dos incisos. El primero, que es general, que se aplica prácticamente a la mitad de las garantías, no a todas, porque de nuevo hay una serie de garantías que no tienen protección y por tanto cuando uno dice cuando hay un derecho sin protección, lo que hay es un principio que uno no tiene cómo exigirlo, pero el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está reconocido con esta acción, aun cuando limitada en el inciso segundo, sí está reconocido. De nuevo, algo tremendamente novedoso para la Constitución de los 80. Y en general, y esto es otro tal vez de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando hoy día nosotros como sociedad, aunque no es exclusivo de nuestra sociedad, es la poca existencia de normas ambientales sustantivas generales. Tenemos una ley del 94, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que fue modificada en 2010 de una manera tremendamente importante, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de la Biodiversidad, una Superintendencia de Fiscalización y Cumplimiento, y después, en el 2012, se crearon los tribunales ambientales, que forman como los 4 pilares del funcionamiento de nuestra institucionalidad ambiental, que de alguna manera van a ser revisados por esta discusión constitucional. Y aquí viene una gran discusión. ¿Qué tipo de constitución queremos? ¿Una de máximo o una de mínimos? Una minimalista es que las que favorecen a algunos, no tanto como la Constitución americana, pero que básicamente sea de principios generales, lo cual de alguna manera, en la medida que todos que tengamos unos principios muy generales, va a ser relativamente fácil llegar a acuerdos. El punto es que cuando es tan minimalista, obviamente estás trasladando el conflicto de la discusión actual a una discusión futura. La otra opción es una maximalista, es decir, describir en mucho detalle los derechos y las obligaciones, y hay una corriente bastante fuerte dentro de los constituyentes de efectivamente constituir un gran listado de derechos y principios que permitan por fin zanjar un poco las injusticias del pasado. El problema con eso es que se va a transformar en inviable y escapa un poco a la idiosincrasia chilena, que les gusta pocas normas, cumplir con ellas y ser súper estricto en su fiscalización y cumplimiento. Entonces, eso pareciera ser la lógica que tiene sentido, por tanto, algo más bien intermedio. Equivalente, yo me imagino la Constitución, que voy a tener en 2 o 3 años más, similar a la que tengo yo, pero cambiando los énfasis, cambiando los ajustes. Y yo creo que con eso podría ser suficiente y podría cambiar bastante la forma en la cual nos vamos a desarrollar por los próximos años. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Y aquí siempre me gusta hablar de 3 elementos centrales. ¿Cuáles son las bases de la institucionalidad? Es la primera parte de la Constitución y dice básicamente que dice cómo se debiese desarrollar el Estado de Chile por los próximos años. Y aquí apunta la parte más conceptual, los principios. Y de alguna manera principios que les van a parecer conocidos,
justicia ambiental, no regresión, preventivo. Estos son de los principios que más se ha discutido, que más se han planteado como que debiesen ser incluidos en la Constitución. A mí, en general, incluiría la menor cantidad de principios, pero principios que sean cumplibles, que efectivamente tengan que, o que puedan sentar las bases de lo que va a hacer el Estado chileno. Incluir una lista larga de principios no tiene sentido, tiene mucho más sentido delegarlos a una ley posterior que sea la que lo actualice. Hoy día en la Constitución no tiene principios, es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente la que los tiene, que tendrá sentido actualizarlos, revisitarlos, pero para mí no tiene tanto sentido que sea la Constitución la que lo establezca. Eventualmente habría que pensar en uno o dos, pero no todos. Si hubiese que elegir uno o dos, yo probablemente estaría entre la justicia ambiental y el precautorio preventivo, dependiendo de las preferencias de cada uno. El segundo tema central dice relación con los derechos, derechos que debiesen estar garantizados. Pareciera ser que el consenso habla de un medio ambiente sano y equilibrado. ¿Qué es lo que es equilibrado? Sano podría ser más fácil porque pudiéramos nuevamente vincularlo a la norma. Hay ruido porque estoy en un hotel. No, es parte de las otras cosas que suceden con la telemática, porque me tuve que salir de una reunión que estaba, entonces de repente se escucha, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para subir el tono de voz. ¿Te parece? Nuevamente, debiésemos aspirar. ¿Me quieres hacer una pregunta, Lucía, o no? Después, la dejamos para después. Estaba aplaudiendo. Era un aplauso. Un aplauso. ¿Por el un aplauso equilibrio para del ti. hotel? Para ti. Muchas gracias. Tenemos que aspirar a este equilibrio entre los derechos individuales y colectivos. Para mí, uno por sobre el otro no tiene sentido. Ahora, el equilibrio es fácil cuando cada uno lo interpreta como quiere. Pero de nuevo, aquí voy a tener, a diferencia otras veces, voy a tener toda una historia de cómo se va a gestar esta Constitución, por ejemplo, esta Comisión número 5, que nos va a servir para interpretar esto en el futuro. Tiene que haber un deber del Estado, sin duda, de exigir el cumplimiento, que tanto, de qué manera, cómo lo hacemos exigible. La jurisprudencia ya ha sido de la Corte Suprema, que tenemos una tercera sala de la Corte Suprema muy activista en temas ambientales, le gusta la discusión ambiental, se pronuncia regularmente sobre las materias ambientales, y yo creo que sobre eso hay harto que se puede construir. Pareciera ser que los próximos 50 años van a ser de obligaciones del Estado, más allá de obligaciones de los particulares, pero también, obviamente, del Estado. Y aquí, para mí, el tema institucional, que tiene que ver con, básicamente, cuál es la forma en la cual garantizamos el cumplimiento de lo anterior. Tal vez es el tema que menos desarrollado tenemos. Si ustedes me preguntan dónde está nuestra mirada, debiese estar acá. Todo lo anterior a veces distrae lo que creo yo, y de nuevo yo tengo una mirada, o un sesgo como todos. Hay temas de principios, pero que son importantes y creo que de alguna manera ya reconocidos, derechos garantizados, que también tienen sentido, pero la institucionalidad es cómo defendemos efectivamente los principios y cómo defendemos estos derechos. Parece súper interesante, porque, o de nuevo, los dejamos a la lógica de los privados para que cada uno se defienda, y creo que parte del problema, eso ha funcionado en una parte, pero por otra parte ha generado un problema en términos de cómo aseguramos la legítima o la justa participación ciudadana y la justicia ambiental, que pareciera sensato, y por eso hablo de un defensor del pueblo ambiental. Yo entiendo que ustedes en Argentina tienen experiencia, sería interesante. Les voy a dar a ustedes la pregunta, y no sé si Lucía tiene experiencia, cómo ha funcionado, pero nosotros, y acuérdense que yo desarrollo proyectos, pero desde la perspectiva más bien, estoy casi terminando, Sandra, no se me ponga nervioso, desde el punto de vista del ombudsman ambiental. ¿Cuál creo yo que es este mínimo común? Garantizar acceso oportuno a la información, participar de manera significativa en las decisiones que afectan las vidas y su entorno, y tener un acceso a la justicia ambiental. Ahora, ¿qué es esto? Nada menos ni nada más que Escazú. No es más que Escazú. Yo creo que ¿cuál debiese ser el foco institucional? Estos elementos centrales de Escazú. ¿Por qué Chile no ha ratificado Escazú? Una razón que es bastante, en mi opinión, absurda. Tiene que ver porque dice, hay dos argumentos. El primero, Chile ya cumple con Escazú. Y nosotros tenemos un Consejo para la Transparencia, tenemos un acceso a la información pública en general súper fuerte, súper activo. Uno lo puede judicializar y se defiende y funciona bastante bien. Tú puedes pedir cualquier información pública y hay un plazo de 15 días para checarlo, que eventualmente se puede ampliar por 10 más, pero es súper acotado. En relación a la justicia ambiental, tenemos tribunales ambientales especialmente definidos para las controversias ambientales y que funcionan razonablemente bien. Incluso más la Corte Suprema, a través de la acción de protección que mencionamos, también es muy activa. Y en cuanto a la participación ciudadana, prácticamente todas las decisiones administrativas tienen participación ciudadana activa, pero con matices. Y aquí ya terminando, ¿cuáles son los grandes temas de política pública ambiental? Hay un tema hídrico, ya lo mencioné. Ordenamiento territorial es enorme. Nosotros solo regulamos el uso de suelo urbano, escasa regulación del borde costero, y la regulación del maritorio es prácticamente inexistente. Y ahí claramente estoy postergando el conflicto de regulación de territorio
hacia la evaluación ambiental, que me genera mucho conflicto. Hay un tema indígena patente, me imagino que ustedes lo han visto por la prensa, que está pendiente. Participación ciudadana. Yo creo que mi problema no es tanto de información ni de tribunales, es al medio. ¿Cómo potencio para que la participación ciudadana sea efectiva a través de asesorías, consultorías, recursos, un ombudsman ambiental? Es lo que yo llamo caso en serio, este defensor ambiental, y yo creo que hay un tema también relevante desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Y concluyendo, el futuro por delante. No, yo soy un optimista y siempre he sido un optimista. Me parece que el futuro por delante va a ser un camino largo, no necesariamente corto, pero ahí creo yo que tiene un final feliz. Perdón por haberme pasado un poquitito. Gracias, Patricio. La verdad que nos has transmitido tu pasión por el momento que está viviendo Chile. Y como sanjuanina, que estamos ahí al lado de ustedes, vivimos cada minuto con mucha atención, porque todo lo que tenga que ver con los temas ambientales, sobre todo los temas mineros, repercuten directamente en la provincia de San Juan, y lo hemos visto en los proyectos binacionales que nuestra provincia comparte con el vecino país de Chile. Así que la verdad es que estamos todos muy atentos y deseándole suerte en todo este proceso tan importante para el pueblo chileno. Bueno, entonces quedamos ahora abierto a preguntas. Quiero leerles una pregunta que me ha llegado al celular. Creo que quizás Marcos la pueda contestar, pero está abierta a todos los panelistas si la quieren comentar. Dice así: ¿es el Acuerdo de Escazú una muestra de las falencias de los estados en dar información adecuada, relevante y eficaz respecto de las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios? Ello, por cuanto si los estados cumplieran debidamente con sus funciones, las previsiones contenidas en el Acuerdo de Escazú serían sobreabundantes. Marcos, ¿tenés algún comentario sobre eso? La verdad es que como decía Patricio, la mayoría de los estados ya contiene información y normativa que hacen a la disponibilidad de la información, al acceso público a la información, a la gratuidad de esta información. Ahora, yo no partiría de la base de que el acuerdo de Escazú toma como punto de partida que los estados no lo están cumpliendo, sino que el acuerdo de Escazú lo que trata de hacer es poner presupuestos mínimos para funcionar como un paraguas y que ciertas cuestiones de alguna manera se estandaricen, ¿no? Y que todos los estados que ratifican este acuerdo, todos sus habitantes tengan claro que tienen también este derecho. Pero no creo que el acuerdo de Escazú venga a cuento porque no se estén cumpliendo estas cosas, porque así como no se cumple en normativa nacional, también podría no cumplirse en normativa internacional. En definitiva, el cumplimiento de esto parte también por una conciencia social cada vez más involucrada en asuntos ambientales y por autoridades ambientales que también tienen que velar por el cumplimiento de esto. Y en definitiva, el cumplimiento de esto, yo creo que el primer interesado en el cumplimiento de esto son los particulares y sobre todo los particulares inversores, porque ellos necesitan que todas estas cuestiones las cumpla el Estado y las cumplan las autoridades, porque si no el sistema judicial puede de repente tener otra mirada sobre este cumplimiento o incumplimiento y disponer de medidas cautelares que hacen al freno de un proyecto que pueda estar en ejecución, lo cual implica pérdidas enormes en términos de dinero, además de lo que son las fuentes de trabajo que estas inversiones pueden llegar a generar. Entonces, contestando la pregunta, no me quiero explayar, pero me parece que no creo que el Acuerdo de Escazú venga de alguna manera como un rebote por la falta de cumplimiento del acceso a la información pública. Creo que muchos de los estados ya tenían esto, ¿no? Posiblemente en algún estado no, pero en el caso de Argentina, que ya tenía la ley 25.831, además de disposiciones de la Ley General del Ambiente que hacen al acceso a la información, me parece que en ese caso no es que se hizo el Acuerdo de Escazú porque acá no haya nada en relación a esto, o porque no se esté cumpliendo con esto. Incluso la jurisprudencia ya se menciona el Acuerdo de Escazú antes de que haya sido ratificado, ¿no? O sea que siempre los jueces van muchas veces un poco más allá, ¿no? La interpretación
del espíritu de las normas, muchas veces bueno, son los únicos autorizados a poder bajar las normas a los casos concretos. Y en eso está la interpretación de la justicia, y en eso está también que el acuerdo de Escazú se haya empezado a volcar a fallos, como lo hemos visto en Argentina, incluso antes de su ratificación. Gracias, Marcos. Voy a dar lectura a una pregunta que tenemos en el chat. Bueno, nos felicitan por el panel, en otras nos felicitan por incorporar este tema, pero preguntan, ¿cómo se puede eliminar el dicho que nos alegran las buenas leyes y acuerdos, pero más nos alegra violarlas? Ya que hasta ahora, en especial en algunas provincias, no se cumple ni lo establecido en las constituciones, y menos los acuerdos y leyes ambientales. Y se pregunta Jorge, ¿el problema es la connivencia de las autoridades por sobre la ley? ¿Se puede superar esto? Ojalá tengamos una visión positiva, por lo menos yo pienso que sí tenemos posibilidades y que no podríamos hablar de connivencia en las autoridades, pero someto al panel quizás Marco, porque me parece que esto viene es más, aclara que es de La Rioja, entonces es una persona que está pensando en la realidad nuestra, que por cierto también tiene su complejidad, ¿no? Yo no quiero quiero escuchar también lo que tiene para decir Patricio y Lucía. En el caso de Argentina, bueno, primero Jorge, gracias por la felicitación. Segundo, felicitaciones porque es una pregunta muy valiente y es importante hacer preguntas valientes y preguntas desafiantes, así que eso es interesante ver las miradas que hay. Y tercero, a ver, me parece que hay un punto importante en la pregunta que vos destacás que hace a asumir una connivencia entre las autoridades y los proyectos. Y esto habla un poco de la confianza, y habla un poco de lo que decía Patricio. Y habla un poco de que, bueno, de que hay un gran debate social en relación a esto, ¿no? Si los argentinos no confiamos entre nosotros, ¿cómo vamos a convencer a alguien que confíe en nosotros? Ese es otro tema. Hay muchas preguntas en relación a esto. Yo, desde ya, aclaro, en todo caso, que las afirmaciones que contiene tu pregunta no las comparto. Yo no creo que haya una connivencia, no creo en los siempre, nunca, ni en los todos y nadie. Me parece que esas son afirmaciones absolutistas que no vienen al caso, y nosotros como abogados tampoco podemos caer en eso. Lo que sí comparto es que el tema ambiental tiene un componente emocional enorme. Así es. Es un componente emocional muy, muy grande. Y las emociones en relación, los seres humanos somos seres emocionales primero y racionales después. Nuestras decisiones están basadas en gran medida en temas emocionales y somos susceptibles a las emociones y reaccionamos en función de las emociones, ¿no? Yo no creo que sea justo decir que las autoridades ambientales actúan en connivencia con las compañías. Creo que hay un montón, y conozco, y he tenido el privilegio de trabajar, conocer y presentar información ambiental a las autoridades, gente muy seria, muy profesional, muy preparada, que hace análisis muy exhaustivos de temas ambientales y que tienen la capacidad para hacerlo. La realidad es que yo como abogado me excede completamente las composiciones químicas de determinados asuntos, me excede completamente la información técnica que hace a los distintos umbrales de impacto ambiental permitidos. Son cuestiones que no manejo, pero tengo que ser consciente que no puedo poner condimentos emocionales a cuestiones que desconozco, porque ahí empiezan los problemas de la descalificación, del recelo, de la desconfianza. Y si esa desconfianza se transmite al aspecto judicial del tema y se judicializa, y nuestros jueces, que son seres humanos también, emocionales también, empiezan a ver esto desde la desconfianza en la autoridad de aplicación, desde la desconfianza en la inversión, entonces ahí la interpretación del espíritu de estas normas puede ser aplicado de formas que pueden llegar a no ser justas o pueden llegar a no apoyarse en la realidad de cada caso particular. Y creo que en esto hay que prestar especial atención al tenor de la pregunta, ¿no? Que parte de la base de una connivencia, de una corrupción, de una falta de confianza. Y lo que demuestra esto es la falta de confianza que muchos argentinos tenemos sobre nuestras instituciones, posiblemente fundado o no, pero me parece que sobre la desconfianza no se puede construir nada. Es una realidad. Gracias, Marcos. Tengo una pregunta personal para el panel y me gustaría
que me contestaran desde su posición si ven el Acuerdo Escazú como un mecanismo válido para construir consenso y lograr licencia social en relación a la minería. Si les parece que puede ser algo que ayude y colabore, más que obstaculice inversiones. Dale, Lucía, tú te habías levantado la mano también antes, así que después de ti voy yo. Vale, gracias Patricio. Antes quisiera rebotar un poquito la pelota con las preguntas anteriores. Saben, este tema de los derechos humanos es de mucha integración. Llama a veces a la ambigüedad porque, por ejemplo, ya el principio precautorio nació de una discusión del armamento nuclear. Imagínense, la Corte Internacional de Justicia, cuando conoce por primera vez este caso, zanja algunos principios y determina con firmeza y con bastante taxonomía, por así decirlo, qué es el principio precautorio y cuáles son sus límites y alcances. O cuando hablamos de dónde viene esa obligación estatal de dar acceso a la información. Nos remontamos al principio de la libre emisión de pensamiento, luego emitir el pensamiento informado y luego tratar de llegar a un consenso, que es la pregunta que traes ahora. Entonces yo siempre recomiendo pues la integración del derecho en todas sus fuentes. Por ejemplo, y tocando el tema empresarial, que es el que nosotros nos une hoy, la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras, el caso Misquitos, la Corte hace una interpretación integral, ¿no? O integra los principios rectores de empresa y derechos humanos, que ya había tomado como una guía orientativa en el año 2015, en el caso Caliña-Locono contra Surinam, vuelve a traer ese precedente, une los principios rectores sobre empresa y derechos humanos y lo ancla a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ya? Es decir, hay una integración en donde ya el actor empresarial surge como parte integrante de la controversia que se estaba dictando ahí. Y luego hago el rebote pues con el tema de las obligaciones procedimentales del Acuerdo de Escazú. Muchas veces no es que el gobierno o las instituciones estatales estén en connivencia o se nieguen a cumplir sus obligaciones. Es un tema de capacidad técnica, de capacidad instalada. Tal vez hay una persona atendiendo a la oficina de atención pública, hay una persona que tiene que tal vez saldar 20 solicitudes diarias y no le alcanza el tiempo y tiene un atraso de 6 o 8 meses en el escritorio, pero no es que no quiera cumplir con su función, es que materialmente no puede. Entonces, por eso es que para las empresas se vuelve, en el marco de los principios rectores de los ODS, el ODS 16, precisamente que trata el fortalecimiento de las instituciones de justicia, y siendo que Acuerdo de Escazú es un tema de justicia ambiental, de derechos humanos, es una oportunidad también para fortalecer aquellas áreas de las instituciones públicas en donde podamos impactar positivamente a la ciudadanía en general y hacerlo de manera consensuada. El Acuerdo de Escazú también habla sobre las, por llamarle, ahorita no tengo clara la palabra específica, pero una alianza público-privada, ¿no? En donde tú puedas con transparencia gestionar este tipo de servicios a la ciudadanía. Y por último, creo que también el tema de las recomendaciones que se puedan dar a quienes van a ser usuarios del derecho de acceso a la información pública. Por supuesto, la legitimación para pedir información es abierta, viene pues de otros principios del derecho internacional ambiental, del convenio marco de cambio climático. Entonces es de doble vía, ¿no? Es un derecho también, pero una responsabilidad a utilizar la información con honestidad intelectual.
No hay una materia tan multidisciplinaria como el derecho ambiental, porque nace de los criterios científicos que se van forjando. Entonces hay que hacer consenso multidisciplinario para poder llegar a buen puerto. Por supuesto que es una herramienta de consenso, porque las empresas finalmente están supeditadas a la supervisión del Estado, y es el Estado el obligado a trasladar la información. Entonces, vemos cómo en esa cadena, en ese proceso, hay muchas disciplinas involucradas que lo que permiten es diálogo, consenso, pero también escucha activa y honestidad intelectual. Gracias, Lucía. Ya estamos transitando los últimos minutos. Le damos la palabra a Patricio y después hay una última pregunta también para él. La vi también, la iba a abordar, porque además estaba preocupado, porque tenemos que terminar a la 1:15, ¿no? Ya, pero dame 2 minutos. Y quiero rebotar, como dijo la Lucía, un par de las preguntas que estaban de antes de Jorge. La voy a vincular a la tuya y voy a terminar con la pregunta que hicieron en el chat. Yo diría, escuchando la pregunta de Jorge y el concepto de connivencia, tiendo a compartir la respuesta de Marcos. No es mi experiencia profesional, pero entiendo el punto de Jorge. Cuando uno mira con desconfianza la forma en la cual se toman las decisiones, y para mí, y no voy a hablar de Argentina o otro país mucho menos, pero en Chile lo que hay es una crisis de confianza. Efectivamente desconfiamos de las instituciones, de la forma en la cual se toman las decisiones. Asumimos o asumen los que suponen la forma en la cual se toman las decisiones, en que hay esta connivencia. Entonces lo entiendo. Y aquí voy a vincularlo un poco a tu pregunta, Sandra. Yo creo que lo que hace Escazú no es el techo, y lo dijo Marco, es el piso, sube el estándar. Sobre eso te pone un estándar mínimo. Y de ahí te levanta la vara. De ahí, obviamente, lo que tienen que hacer los países es ir más allá. Pero ¿cuál es la gracia? Y es lo que le molestó a Chile, y voy a contestar la pregunta que hicieron en el chat también. Es que hay revisión de terceros. Cuando Chile se revisa a sí mismo, o la justicia chilena se revisa a sí mismo, o las autoridades chilenas se revisan, llegamos a fantástico, nosotros nos revisamos por mucho que el estándar sea, pero siempre puede ser mejor. Y obviamente no solamente en el fundamento de las decisiones, ya sean administrativos judiciales, sino que también en la forma de poder revisarlas. Y revisar ese fundamento es donde efectivamente Escazú es importante, porque te eleva el estándar. Y la gracia de elevar el estándar en información, que son parte de los 3 pilares fundamentales del concepto de amplia participación ciudadana: información, participación ciudadana y justicia ambiental. Tú cuando tienes eso, tienes confianza. Por eso yo hablaba de Escazú 2.0 o participación ciudadana 2.0 o Escazú en serio. Subamos el nivel, subamos tanto. ¿Por qué eso? Y de nuevo, yo soy desarrollador de proyectos, necesito confianza. Yo no puedo ir a obtener un permiso respecto al cual nadie confíe, porque nadie confía en esa licencia social. Esa licencia no es social, es solo licencia. Y ahí yo tengo que subir un poquito el estándar, y por eso creo que hay que hablar, va a tener que quedar para otro seminario el tema del ombudsman ambiental, o si quiere lo quiere tratar. Pero, y la pregunta del chat, básicamente hoy día no hay ningún impedimento en la Constitución, cero, ni uno. Tanto es así que Chile fue promotor de este acuerdo. De hecho, el gobierno anterior lo desarrolló casi a un nivel de aprobación. Era inesperado que Chile no lo ratificara. ¿Y por qué no lo ratificó? Fundamentalmente razones políticas. Y las razones políticas, solo para ser justo con el presidente actual, que tiene de las peores índices de aprobación, es que en el gobierno anterior de él, ni siquiera tanto en este, tuvimos mucho problema limítrofe con nuestros países vecinos del norte, fundamentalmente por llevarnos a la discusión a una arena internacional. Y en esa lógica, el gobierno dijo, ¿sabes qué más? No quiero abrir otro espacio de conflicto internacional, y por tanto revisitarlo. Dependiendo de lo que pase el próximo gobierno, y si es un gobierno más bien, como parecerá ser hoy día, de centro-izquierda, yo veo que va a ser altamente probable que se ratifique, aun cuando pasa a ser absolutamente relevante, porque lo que va a determinar es la Constitución, y mi impresión es que todo este contenido va a venir directo e indirectamente en ella. Gracias, Patricio. Creo que hemos contestado todas las preguntas relevadas, que ha sido muy interesante las presentaciones. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a dar por finalizado el panel. Y les pido a los organizadores que coloquen la información relativa al próximo panel que se va a desarrollar en este Congreso Internacional. Muchas gracias.